Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 9 de Pete Bay. Bay no para de llorar por Charlie basados en el libro. Charlie a menudo le preguntaba a Alan sobre sus técnicas de conducción, quien acaba de descubrir que Charlie también le preguntaba sobre otras cosas pequeñas. Por ejemplo, al elegir entre un parque de diversiones o un restaurante italiano para una cita, Alan dijo que no estaba seguro, pero supuso que probablemente sería un restaurante, ya que a Bey no le gustaba mucho hacer cosas que le gustan a los niños. En cuanto a la respuesta de Charlie, fue tan encantadora y divertida que Bey ni siquiera supo cuándo se le salieron las lágrimas. Charlie, prefiero llevar a Bey a un restaurante italiano primero, luego llevarlo a un parque de diversiones. En mi opinión, si fuera solo, no se le ocurriría ir a un parque de diversiones, pero si invito a Pete Bay, él irá. Él me ama, jaja. Si fuera antes, Bey probablemente habría fruncido los labios y puesto los ojos en blanco cuando Charlie dijo algo como esto, pero ahora estaba muy feliz de que Charlie le respondiera así a Alan. Bey estaba feliz de que al menos el niño supiera cuánto lo amaba y estaba feliz de que Charlie pudiera decirle a otras personas que lo haría. Bey pudo hacer cosas no tan buenas porque ama tanto al gran hombre que no dudaba en hacer cosas que nunca había hecho antes, simplemente porque era una actividad que quería hacer con su amante. Al mismo tiempo, era una pena que Bey no tuviera la oportunidad de ir a una cita a un restaurante italiano o a un parque de diversiones como Charlie había planeado, a pesar de que el chico estaba muy seguro de que en realidad irían juntos. Además de charlar sobre autos y sobre él mismo, Alan también envió fotos de Bobo. A Charlie realmente le gustaba el perro de Alan. En un buen día lo saludaba y le decía que le tomara una foto a Bobo para que pudiera verlo. Cada vez que pasaba por la casa de Alan, se sentaba y jugaba con él durante mucho tiempo. Bey pensó en secreto si quería comprar un perro para que Charlie se lo quedara. Pensándolo bien, el condominio no era adecuado para tener un perro grande, por lo que esa idea tuvo que posponerse por el momento. Bey pensó que lo consideraría nuevamente cuando tuviera la oportunidad de comprar una casa con suficiente espacio para que un perro grande corriera y jugara, pero ahora tal vez eso ya no fuera necesario. Sin Charlie cerca, no quería planear nada más. Bey se secó suavemente las lágrimas y salió del chat después de mirar a su alrededor, pero no pudo encontrar nada. Ahora mismo no se le ocurría otra cosa que intentar hacer clic en la galería y echarle un vistazo. No le sorprendió demasiado que hubiera decenas de miles de fotografías ahí, porque a Charlie le gustaba tomar muchas fotografías y videos. Cada vez que tenía la oportunidad, sacaba su teléfono y tomaba fotografías y videos. Había álbumes cuidadosamente ordenados que incluían fotos y videos del auto que tomó mientras conducía, para que pudiera ver cómo era su manejo y qué necesitaba ser reparado. Estos álbumes no eran tan impresionantes como los álbumes que presentaban la cara de Bey en las páginas de vista previa y tenían un corazón blanco encima. Debajo del nombre había un total de 3.896 fotografías y videos ordenados en álbumes. Tan pronto como hizo clic para verlo, Bey no pudo soportar verlo más. El delgado Alfa bajó la cabeza hasta que su barbilla tocó su pecho y luego gritó. Aunque había intentado dejar de ser así de débil, no podía hacerlo, porque sin importar lo que pasara al niño, siempre estaba listo para llorar, especialmente cuando pensaba en todo lo que Charlie le había dado en el pasado. Se sentía más culpable. Había pensado muchas veces que no era tan impresionante. Continuó regañando al niño al que le gustaba jugar con su teléfono celular mientras comía. Recién hoy descubrió que Charlie tomó fotografías de cada comida que comían. Las fotos estaban en la misma pose de él, sentado sosteniendo un tenedor y una cuchara con un plato de arroz frente a él, y la comida en el plato seguía cambiando. La mayoría de los fondos era de la mesa del comedor de esta sala, el restaurante, la casa de Alan o la pista de carreras.
Estas fotos no eran nada, solo mostraban lo que comía en cada comida, pero Charlie las guardaba todo el tiempo. Además de fotos comiendo, también hay fotos de otras poses que Bey nunca había conocido. Charlie tomó muchos de ellos en secreto, cuando conducía, cuando veía películas juntos en el dormitorio y cuando dormía sobre su hombro, incluso fotografías de las películas que habían visto juntos. Charlie se los quedó todos. Cuando Bey le preguntó a Charlie qué fotografías tomó, él simplemente respondió que eran solo las entradas para el cine, pero Charlie siempre sonreía al responder que no era solo una película, era una película que habían visto juntos. El primer par de guantes que me compró Bey. Otra lágrima empezó a fluir de nuevo cuando desplazó hacia abajo y encontró un video. Con solo escuchar la primera frase, casi no pudo soportarlo. El nuevo guante en la mano de Charlie era el mismo guante que él sostenía, pero las condiciones eran muy diferentes. Sabía que Charlie siempre había cuidado muy bien todo lo que le había dado, tanto el coche como ese par de guantes. El chico lo había cuidado bien.